Buenas tardes, jóvenes. En el video anterior estuvimos trabajando lo que es las propiedades de la línea. Para este video vamos a estar trabajando lo que son los layers. Antes de empezar a crear un layer les voy a explicar para qué sirve un layer. Por ejemplo, como vemos aquí en este dibujo, vemos que tenemos diferentes layers. Entonces nosotros podemos apagar o encender un layer. Para eso es lo que lo vamos a estar utilizando. Por ejemplo, acá puedo apagar el layer de texto. Me salió ese mensaje que vieron en pantalla, puesto que el layer ahorita que está elegido como principal es el layer de texto. Yo puedo elegir cualquier layer como principal, es bien sencillo, lo voy a explicar de nuevamente cuando ya tengamos los layers. Es solo elegir el layer que quiero como principal y el layer que aparece como principal aparece aquí en el grupo de opciones layer elegido, ¿verdad? Es el que aparece ahí, ese es el principal. Ahora bien, si yo quiero ir apagando los diferentes layers, yo voy a ir seleccionando, por ejemplo, a qué layer pertenece. Entonces voy a elegir para ver qué layer es, uno elige el objeto, ¿verdad? Elige el objeto, podemos verlo aquí en la parte superior donde están los layers, siempre en lo que es la pestaña Home, podemos ver donde dice texto, ¿verdad? Ahí está, texto. Y también lo podemos observar aquí en el panel de propiedades si es que lo tienen abierto, ¿verdad? Podemos observar esa parte ahí. Entonces voy a apagar el layer texto. ¿Dónde se apaga? Aquí donde está el foquito, se apaga. Muy bien. Ahora bien, si quiero apagar, por ejemplo, el layer acá del hatch, el layer que tiene elegido, en este caso es el de asfalto, dice. Entonces vamos a ir a Home, vamos a elegir asfalto, lo voy a apagar. ¿Sí? Se apagó el layer asfalto, mire. Quiero apagar también lo que es el layer de concreto porque es el que tiene acá, lo elijo. Selecciono el foquito y ahora ya solo tengo lo que es el layer de armado. Así tal vez puedo trabajar más fácilmente solo la parte de armado. Bueno, para eso básicamente es lo que va a hacer la función de un layer, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver más adelante otras funciones que puede tener lo que es el layer. Ahora bien, para ver cómo se crea un layer, porque ya vimos para qué sirve, para qué se utiliza, ya lo comprendimos. Ahora vamos a ver cómo se crea un layer. Es bastante sencillo. Aquí en lo que es el grupo de opciones layer, vamos a darle clic aquí, vamos a desplegar el menú. Y ahora después de desplegar el menú, vemos que solo nos aparece el layer 0, ¿verdad? Mientras que en el otro archivo teníamos ya una infinidad de layers que nos iban sirviendo ahí para ir haciendo cada objeto, ¿sí? Ahora bien, sí se pueden tener leyes pues generales, sin embargo, pues cuando uno ya está creando varios objetos, pues van habiendo otras necesidades de crear otro tipo de ley, ya que, por ejemplo, si yo meto, ya cuando estoy haciendo una planta arquitectónica, un objeto en la capa muro y yo necesito apagar ese objeto o alguna situación así, se va a apagar todo lo que esté en ese layer contenido. Ya vamos a ver cómo se mete un objeto o una línea, ¿verdad? En un layer. Ahora bien, la creación de un layer es bien sencilla. Podemos utilizar el comando LA, que es layer, comando LA. Al darle enter nos va a aparecer una ventana, como esta, ¿sí? Se puede cerrar aquí la ventana, se cierra. También le podemos dar clic aquí donde dice Layer Properties. También lo podemos elegir desde ahí. Ahora bien, la creación de un layer es bien sencilla. Aquí tenemos la opción de New Layer, ¿sí? Y le podemos poner un nombre, le podemos poner líneas guías. Líneas guías, Enter, podemos crear otro, donde puedo ponerle líneas de dibujo, que sería como ponerle el dibujo final, ¿verdad? Aquí la línea guía sería lo principal al empezar a dibujar y ya el dibujo final podría ser líneas de dibujo o como nosotros queramos, le podemos nombrar como nosotros necesitemos. Ahora bien, el color, podemos ir nosotros creando los colores, podemos elegir cualquier color que nosotros queramos. Si nosotros queremos que obedezca el alfabeto de líneas, podemos elegir los colores que están acá, ¿verdad? Vamos a ir para que sea una línea delgadita. Podríamos ponerle aquí donde dice OK. Y aquí el azul y luego en OK.
¿verdad? Para que sea un color más grueso. Más adelante en videos posteriores voy a estar explicando por qué esto del alfabeto de líneas. Esto más que todo ya va en el momento que uno quiere hacer una impresión, ¿verdad? Cuando ya estemos viendo la parte de layout voy a explicar por qué esto de los alfabetos de colores. Por ejemplo, lo que se usa aquí en Guatemala, ¿verdad? Ahora bien, si yo quiero cambiarle también el tipo de línea, el line types, recuerden que estuvimos cargando en el video anterior, le damos clic acá, line type, y podemos elegir el tipo de línea que nosotros queremos. Podría ser perfil oculto, puede ser hidden 2, por ejemplo. Y aquí en línea de dibujo, pues le podemos dejar el continuo. Luego también podemos elegirle el grosor de línea. El grosor de línea está acá, vamos a elegirlo en 1.3. Y aquí le vamos a elegir un 1.5 para el de dibujo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, estas son las configuraciones principales, ¿verdad? Las que acabo de configurar. Aquí también tenemos lo del foquito, lo de encender y lo de bloquear. Dice on y lock. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Ahora bien, tenemos la parte donde dice color, que ya lo modificamos, line type, que lo modificamos también, que es tipo de línea, lightweight, que sería el grosor. Ahora tenemos transparencia, tenemos lo que es plot style, ¿sí? Pero lo más importante aquí es, por ejemplo, el plot, ¿sí? Tenemos donde dice plot. ¿Qué quiere decir esto de plot? Lo vamos a mover para acá para que lo tengamos más cerca. Y este también. Ahora, en plot, ¿qué quiere decir? Si se va a imprimir o no. Entonces, si nosotros le diéramos aquí, va a aparecer la impresora con un circulito de restricción. Entonces, esto quiere decir que no se va a imprimir, aunque se vea en pantalla, que también ya cuando estemos viendo la parte de los layout o las hojas de formato para impresión, les voy a explicar esta parte nuevamente, ¿sí? Entonces puede ser que en el formato aparezca las líneas, pero cuando nosotros le damos, por ejemplo, una vista previa de impresión, no va a aparecer, ¿sí? Si ya no va a aparecer ahí, eso significa que no se va a imprimir. En este caso lo vamos a dejar que sí se imprima, ¿verdad? Porque como les repito, más adelante les voy a explicar ya en el layout, ¿verdad? Ahora bien, también aquí podemos darle new BP, quiere decir viewport freeze, que este viewport freeze quiere decir que no se va a ver en la parte de los view, porque también ya cuando pasemos al layout vamos a ver qué es esto de un view, pero solo les estoy adelantando que aquí está esa opción. Entonces vamos a cerrar esta ventana porque ahorita no nos va a servir. Ahora bien, si yo necesito empezar a dibujar con un layer, lo primero que tengo que hacer es ir aquí al menú de layers y elegir el layer que necesito para dibujar. Como por lo regular empezamos tal vez con una línea guía, alguna cosa así, vamos a empezar con esta línea de manera principal. Entonces puedo empezar a dibujar con esto, miren. Estamos dibujando con el layer líneas guías, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, si yo quiero ya dibujar con el otro layer, le doy líneas de dibujo. Le doy, por ejemplo, rectángulo, rec. Ahí estamos. Muy bien. Entonces vemos que aquí están los diferentes layers elegidos, los que creamos. Ahora bien, pero se me ocurre a mí que ahora quiero este layer o este objeto con otro layer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo seleccionarlo y seleccionar donde dice línea de dibujo. Ahora así de sencillo se cambió, ¿sí? Muy bien, pero también puedo cambiarle las propiedades a este objeto, le puedo cambiar las propiedades a este objeto aunque este pertenezca a un layer. ¿Cómo así? O sea que si yo tengo este objeto y quiero que este objeto permanezca en línea de dibujo, pero quiero cambiarle color, se puede hacer. O sea que pertenece a layer línea de dibujo y yo puedo venir y cambiarle el color. Por ejemplo, aquí le puedo poner un verde si quiero. Le pongo un verde, le cambio de grosor, le voy a poner un grosor 0.9 y ahora le voy a poner otro tipo de línea, le voy a poner centro, uno más pequeño. Ahí está, miren.
¿sí? Le doy escape, me salgo, ¿verdad? del comando, un escape. Ahora bien, cuando yo elijo el objeto, puedo ver en qué layer está. Miren, aún así está en el layer líneas de dibujo. Y también puedo venir y apagarlo. ¿Cómo se apaga un layer? Aquí tenemos el foquito, o sea, despliego, y cuando despliego lo doy en el foquito y ese layer se apaga. Ahorita me va a hacer la misma pregunta que me estaba haciendo anteriormente. ¿Por qué es esto? Porque actualmente tengo este layer como layer principal. Entonces yo le puedo dar aquí donde dice turn the current layer off. Le damos ahí. Entonces sí se va a apagar el layer. ¿Ven? Y van a ver que el foquito está así como apagado. Está así como celeste, no está en amarillo. Entonces le doy clic otra vez y se enciende, ¿verdad? Si no queremos que nos aparezca el mensaje que nos está apareciendo cuando estoy apagando el layer, entonces yo voy a elegir el layer principal como el 0, por ejemplo. Ahí está. Ahora vengo, elijo en el menú, apago y van a ver que ahora ya no me hace ninguna pregunta, solo se apaga, porque no es el principal. ¿Sí? Lo que pasa, ¿por qué es esta razón? ¿Qué pasa? Voy a elegir el 0 ahorita, pueden elegir el 0 o cualquier otro, ¿sí? Voy a elegir el 0 como principal. ¿Qué pasa? Yo puedo dibujar ahorita un círculo, se dibuja sin ningún problema con la capa 0 como está configurado, pero si yo vengo y ahora apago el layer principal, me va a hacer otra vez la pregunta, ¿sí? Le digo, sí, apáguemelo, ¿sí? O podría hacer, si no lo quiero apagar, mantenerlo encendido, pero en este caso lo quiero apagar. Lo apago, se apaga el círculo, si se dan cuenta. Ahora otra vez voy a hacer un círculo y ¿qué pasa? El círculo aparece, le pongo 1.5 de radio, le doy enter y desaparece el círculo. Entonces a veces cuando las personas son principiantes, pasa de que estoy haciendo el círculo, pero no aparece. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que usted tiene apagado el layer principal, ¿verdad? Y por eso es que no se va a ver su objeto. Hasta que lo encienda se va a ver su objeto. Por eso es que el programa tiende a preguntar que si realmente quiero apagar un layer principal, ¿verdad? Esa sería una de las opciones que podría pasarles, ¿verdad? Cuando ustedes están dibujando y no les aparece el dibujo, que tienen apagado el que está como principal. Siempre traten de revisar aquí arriba y que esté encendido. Bueno, entonces ya dijimos que nosotros podemos elegir un objeto y cambiarle las propiedades en cualquier momento, cuando el objeto ya está hecho. Pero ¿qué pasa si yo tengo ese layer, pero ya no me gustan las propiedades que le agregué desde que creé el layer? Antes de crear el objeto, yo puedo venir, antes de crear el objeto, como se lo repito, puedo venir y cambiarle las propiedades. Si se dan cuenta, aquí dice que el color está según el layer, by layer. Eso quiere decir según el layer, ¿sí? Pero ahora ya no quiero que esté según el layer, ahora quiero que esté según lo que yo le vaya indicando. Entonces le puedo aumentar ahí a 0.8 y le puedo poner otro tipo de línea, por ejemplo la de zigzag, ¿sí? Hago zigzag, ahora voy a hacer un círculo y vean, les recalco aquí que sigo en el layer líneas de dibujo. Y aquí le cambié las propiedades a color, grosor y tipo de línea diferente. Ahora voy a dejar un círculo. Miren. Es diferente totalmente, pero sigue en el layer dibujo. ¿Qué ventajas tiene? Aunque tenga diferentes propiedades, pertenecen al mismo layer y yo puedo apagarlo. Me vuelve a preguntar lo mismo porque está como principal líneas de dibujo. Lo voy a decir que esta vez sí, ¿verdad? Off. Miren. Todas las líneas o objetos que pertenecían al layer líneas de dibujo se apagaron, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora bien, aquí no es como cuando nosotros elegimos un objeto y solo a ese objeto le cambiamos sus propiedades acá, sino que aquí sí quedó como que permanente que el layer de líneas de dibujo tiene estas propiedades personalizadas. Entonces, ¿qué hago? Ojo que para hacerle esos cambios y que quede permanente o que se quite de manera permanente, no tienen que tener elegido ningún comando, ¿sí? Que ese es a veces un error muy común, que estoy por ejemplo, en el comando círculo y quiero venir y cambiarle las propiedades y a veces no queda de manera permanente. Entonces, lo mejor es que no tengan ningún comando elegido y ustedes vengan a cambiarle las propiedades by layer y aquí también by layer, según lo que el layer nos indica, ¿verdad? Entonces ahora puedo iniciar nuevamente con lo que es el layer y otra vez tengo las propiedades adecuadas del layer.
Ahora bien, un comando muy relacionado con lo que es las propiedades de los layers es el match properties. El match properties ustedes lo pueden ver en esta parte de acá. El comando match properties nos va a servir para copiar todas las propiedades que tenga aquí incluida la línea. Podemos escribir el comando MA, entonces los coloco aquí, ¿sí? MA. Entonces nosotros podemos colocar el match properties. Ahora bien, nosotros seleccionamos el objeto que queremos o al objeto que le queremos copiar las propiedades y vean, lo elegimos con un clic y luego le damos un clic sobre el otro objeto y ya le copiamos las propiedades. Esto es lo que es match properties. Puedo ir eligiendo cualquiera, ¿ven? Lo importante es que también no solo copia lo que es las propiedades de acá, sino que también lo pasa al layer, que es lo principal, lo pasa al layer líneas de dibujo, ¿verdad? Eso también pasa con esto, no solo las propiedades que tiene, sino que también lo pasa al layer al que pertenece. Eso es una de las opciones que tiene match properties. Entonces pueden usar match properties aquí y también el comando MA para match property. Ahora bien, otra de las ventajas que podemos tener usando layers es, por ejemplo, que también es muy importante, es que nosotros podemos bloquear un layer. Por ejemplo, si yo bloqueo el layer, bueno, de aquí lo estoy apagando. Si yo bloqueo con el candadito, se los voy a acercar, si yo bloqueo con el candadito, entonces se pone el candadito así cerrado y en celeste. Entonces esto quiere decir que yo no puedo modificar este objeto. Si lo quiero mover, ni siquiera mover. Si le doy M, lo selecciono, Enter, miren, no pude ni seleccionarlo para poderlo mover. No le puedo aplicar ningún comando porque está bloqueado. Y también vieron que se puso como así pálido, ¿sí? Todos los colores de layer. Le quito el candado y ahora ya lo puedo mover. Le doy Move y se puede mover el layer. Bueno, entonces básicamente esto es la creación del layer, las propiedades del layer, cómo apagar un layer y también cómo bloquear un layer, que es, la verdad es muy indispensable el uso de layers en los dibujos de AutoCAD. Bueno, entonces con esto finalizamos el tema. También mil disculpas por tal vez los sonidos que escuchen de ahí de niños jugando, gritando y todo, pero recuerden que por la situación en la que estamos actualmente a nivel mundial es que estamos haciendo las clases virtuales para AutoCAD. Entonces espero su comprensión. También les voy a dejar algunas descripciones en la parte de descripciones y cualquier duda me la hacen saber en la parte de los comentarios, y para mis alumnos también pueden hacerlo a través del correo. Nos vemos en otro video.